Decía Benito Juárez, la emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Político mexicano conocido como el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Como si no hubiéramos tenido suficientes buenos panelistas el día de hoy, vamos a concluir el acto. Después veremos si queda tiempo para hacer algunas preguntas con una persona que es un ícono de la comunicación, del periodismo, en la Florida en particular, pero en todos los Estados Unidos. Si usted habla inglés y es demócrata o liberal en el sentido anglosajón de la palabra, usted mira a Anderson Cooper a las 8 de la noche. Si usted habla inglés y es republicano o conservador, usted mira a Tucker Carlson en Fox. Pero si usted habla español, a las 8 de la noche usted mira Ahora con Oscar Aza. Gracias, gracias. Gracias por esas generosas palabras. Quiero saludarlos a todos, muchos colegas que están aquí entre el público. Cuando Carlos Sánchez Berzaín me llamó para hablarme de este foro, que me mencionó como orador principal, keynote speaker, ¿no? Como dicen ustedes, lo que hablan en inglés, el ego me brotó por todas partes. Digo, muchas gracias, muchas gracias. Cuando me mandó la lista de invitados, entré en pánico. Sí, entré en pánico, no dormía. Entonces le digo, me puse a pensar, si el tema es la libertad de prensa en las Américas, voy a hablar de libertad de prensa delante de Ricardo Trotti. Si el tema es los problemas que está enfrentando la querida Venezuela, voy a hablar de Venezuela delante de Antonio María Delgado. Si estoy hablando de derecho constitucional o teoría general del Estado, lo voy a hablar delante de Carlos Sánchez Berzaín. Si voy a hablar de Ecuador, lo voy a hacer delante de César Ricaurte. Y si voy a hablar de Cuba, voy a hablar delante de Giovanni Sánchez. Pasó escopeta. ¿Qué me queda? Bueno, quiero saludar también a una figura muy importante, un activista que en silencio ha ayudado a las causas de la libertad de prensa en su país, Cuba, creando una fundación for Human Rights en Cuba, Tony Costa, que está aquí con nosotros en el día de hoy. La exposición brillante de todos mis colegas aquí esta tarde, no se le puede agregar nada. Sin embargo, me ha permitido pensar y reflexionar de por qué las cosas, en este caso la libertad de prensa o las libertades en su sentido más amplio, no ha funcionado en nuestro hemisferio, en nuestros países, y sí ha funcionado en los Estados Unidos. Entonces escogí el tema de hablar, no repetir lo que acabamos de escuchar, de por qué no funcionan las cosas en nuestros países, y lo digo con dolor, y por qué los Estados Unidos en apenas 241 años ha alcanzado las cotas más altas de civilización y desarrollo en todos los sentidos, sin conculcar las libertades, sin que haya habido en este país en 241 años una dictadura. Yo tenía un amigo de la izquierda de los 60 y los 70, que era un cabeza caliente, lo quería mucho. Y después, como la ley del péndulo es el derechista más grande que hay ahora, que me decía, era en aquella época maoísta, le llamaba a Mao el gran timonel. Entonces, Campito, que lo escondíamos porque era el más flaquito y el más chiquito, a Campito lo escondíamos cuando lo estaba persiguiendo la guardia de Balaguer. Campito, ¿dónde estabas tú metido? No, el imperialismo está a la ofensiva. Digo yo, ok. Y me decía, ¿tú sabes por qué no hay golpe de Estado en los Estados Unidos? Yo le decía, no. Me dice, porque no hay embajada americana. Lo decía la izquierda en esa época. Entonces, siempre me he preguntado por qué las cosas entre nosotros no funcionan. Y se redactan constituciones para prohibir y reprimir, y aquí hay una constitución para permitir y para que se respeten los derechos de lo permitido. O sea, ahí hay una gran diferencia. Y se basa fundamentalmente, pese a todos los desafíos
que ha enfrentado y que sigue enfrentando los Estados Unidos con gobiernos o no gobiernos. Yo siempre tengo como referencia 2 sencillos reporteros investigativos que sacaron a un presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso para mí en ese momento, un jovencito caminando las calles de mi querido Santo Domingo, Primada de las Américas, yo decía, no, esto tiene que ser una película de Hollywood, esto es un libreto. Que 2 reporteros hayan revelado los errores del presidente en ese momento más poderoso después de Roosevelt que tenía los Estados Unidos, que era Richard Nixon, y el gabinete de Henry Kissinger, y lo ha hecho renunciar. Yo dije, eso es un país. Y no ha habido revueltas ni rebeliones de militares. Entonces, este país que ha sido tan atacado, muchas veces injustamente, tiene algo bueno de haber llegado a esos niveles de civilización y cultura y desarrollo en todos los órdenes. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos copiar? Aunque nos tilden de pitiyanqui, de lo que ustedes quieran, en Latinoamérica, lo bueno que ha hecho los Estados Unidos. Se basa fundamentalmente en 2 columnas, una colectiva y la otra individual. La colectiva es la Constitución de los Estados Unidos, los 10 puntos de la Declaración de los Derechos. Ricardo Trotti, en su brillante exposición, terminó citando la primera enmienda. Yo quiero comenzar en el breve desarrollo de mi ponencia, de mi participación, citando estrictamente la primera enmienda. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba al solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Fue adoptada, y aquí quizá la parte más importante de este relato, el 15 de diciembre, un mes importante, es el mes que yo cumplo años, el 15 de diciembre de 1791, como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos. Eso no se ha modificado. ¿Qué nos pasa? Que cada vez que tenemos un cambio de gobierno, no solamente modificamos la Constitución, sino que queremos modificar el Estado y reinventar un Estado cada vez que viene un gobierno. Llegó una vez en que un presidente de nuestros países dijo que en países como los nuestros, en un discurso a la nación, la Constitución no es más que un pedazo de papel. El presidente de la República. Entonces, ¿cuál es la otra columna? Esa es la columna colectiva, el respeto a las instituciones y a la Constitución de los Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley en este país. Se puede atacar a la prensa, se puede atacar aspectos importantes del sistema, pero no se cambia de forma abrupta, sino a través de los organismos constitucionales. Aquí un juez es inamovible en la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta que se muere. En nuestros países se nombran hasta Cortes Supremas paralelas, como el caso lamentable de Venezuela, nuestra querida Venezuela. Entonces, cuando tenemos esa realidad, hay un problema fundamental en los orígenes, en los prolegómenos de nuestros países. Y la prensa y la libertad de prensa no es ajena a eso porque forma parte de eso. La otra columna es una columna deontológica que es individual, los valores éticos del periodista en los Estados Unidos, la conciencia social que tiene de su función, el hecho de que la aspiración de un periodista en nuestros países, como lo describió Antonio María, es que el gobierno nos mande un cheque todos los meses. Trabajamos en un medio y nos convertimos en relacionistas públicos de la Corporación de Fomento, del Banco de Reservas, del Banco Nacional. Entonces, tenemos grandes periodistas que son empleados públicos. No hay una separación de la función del periodista. Esa parte deontológica en la sociedad norteamericana viene de la cultura calvinista, de la disciplina del trabajo y de la disciplina moral. Este país, en vez de venir a esclavizar a los indios, como hicimos nosotros, para convertirnos en grandes señores feudales que no fuimos en Europa,
desarrollaron este país en base a una estructura familiar, a unos concilios en los pueblos, la región de los cocos. El barbero forma parte del tribunal, aparece un juez, aparece un sheriff, que casi siempre es el que más rápido saca el revólver. Y se fue constituyendo esa sociedad funcional, efectiva, con la cultura del trabajo. Un periódico en un linotipo muy precario se repartía. Mientras nosotros teníamos los canillitas con periódicos que dependían lamentablemente muchos de ellos del Estado, del gobierno, aquí era independiente. Y se hacía ese periodismo parroquial de pueblito pequeño. Hay un periódico dominicano, el Listín Diario, que fue fundado en 1889 y se llama Listín porque era la lista en el puerto de Santo Domingo de los barcos que entraban y salían y se pegaban en la pared. Y así nació el primer periódico, el Listín Diario. Había otro anterior, La Información. De manera que ese desarrollo histórico explica muchas cosas y muchas de las dolencias que hoy enfrentamos en nuestros países. Debe respetarse la libertad de prensa porque debería estar en el ADN de cada uno de nosotros, porque la libertad de prensa es la libertad en sentido general. Enfrentamos graves peligros en los Estados Unidos. Sí lo enfrentamos. Pero Estados Unidos ha enfrentado esos desafíos. Cuando surgió el primer periódico, a fines de 1700, luego con los desafíos de la radio, luego con los desafíos del cine, de la televisión y hoy del Internet, y de lo que citaba Ricardo, de Facebook, Google y todos los desafíos que enfrentamos. Estados Unidos los ha superado. Debemos imitar cómo se superan esos desafíos sin asesinar la libertad. Ninguna de las libertades, con las mismas reglas de juego que ya están establecidas. Las leyes están ahí, muchas de ellas no se aplican, es letra muerta, sin llegar a la censura. Yo creo que es importante en este foro y en estos foros que los periodistas también desarrollemos una labor de educación y de responsabilidad para con nuestros oyentes, nuestros lectores, nuestros videntes, de educarlos sobre lo que es la prensa, sobre lo que ha sido el desarrollo de las comunicaciones, que los eduquen a ellos mismos. No es censurar, como decía Ricardo, no es censurar a los medios de tecnología punta, es reeducarlos. Y es función nuestra también, de decirle, eso que usted está poniendo ahí, eso no se hace. No cerrarlos, no impedirlos, no censurar. Quiero terminar agradeciendo esta oportunidad que se me ha dado y ser muy breve porque al dejarme para último, ustedes tienen la ventaja de que ya lo han escuchado todo y me facilita el trabajo a mí de conclusión. Quiero simple y sencillamente contarle una experiencia cuando yo era corresponsal de guerra en los años 80 con una cadena de televisión de aquí de Estados Unidos. Me tocó, entre otros temas, cubrir el intento de golpe de Estado en octubre del año 89 a Manuel Antonio Noriega, del mayor Moisés Giroldi. Y en medio de aquel caos que se produjo, habíamos dos periodistas, Fernando Alcalá, ya fallecido, de Televisión Española, y este servidor. Y uno de los ayudantes de Noriega dijo, que suban esos dos. Y yo estaba buscando cuál era el otro, y era yo. Subimos y salió Noriega en estado de embriaguez, con un sombrero panameño, una guayabera, y dijo, ustedes son corresponsables de todo esto que ha pasado hoy. Cuando sofocó la rebelión, Alcalá y yo nos miramos, como buen español me dijo, esto está feo, está joda. Digo yo, bueno, tranquilo aquí. Dice, yo si quiero desaparezco la prensa así. Yo no sé de dónde me salió y le dije, general, deje a la prensa tranquila, que mire si es poderosa, que ni siquiera nosotros los periodistas la hemos podido destruir. Avisó la cosa, claro, al otro día estaba en un avión para Miami de la Eastern, entonces. Quiero finalizar con
aspectos concretos de cómo se han manejado las crisis de comunicacionales en los Estados Unidos. Está los casos del Ku Klux Klan en su momento, los casos del odio racial, de los odios raciales, el papel de ACLU, que es importante, la Unión de Libertades Civiles, y también los casos más recientes, el de Julian Assange de Wikileaks, el de Edward Snowden y el de Chelsea Manning, que cambió de sexo y fue indultado, que fue condenado o condenada a 35 años. Hasta eso estaba confuso. Pero hay un caso que me llamó la atención de los retos y desafíos y peligros que enfrentamos. Hace algunos años, parecía una película de Steven Spielberg. 2 niños de 14 años sentados en una computadora penetraron, no sé si muchos de ustedes lo recuerdan, las computadoras del Pentágono. Perforaron las barreras de seguridad tecnológica del Pentágono, nada más y nada menos. Pudieron haber desarrollado una guerra, como se veía en las películas de James Bond. Nos enfrentamos a esos retos. En vez de coger a esos niños y meterlos en la cárcel, y es el punto que quiero poner énfasis, enfatizar, se debe educar aún más sobre el uso y el abuso de esa nueva tecnología. No quiero dejar de mencionar a un personaje que está en Cuba en estos momentos, que ya me dijeron que tiene 23 años, que es políglota, habla muchos idiomas y que siempre estuvo interesado en las computadoras, y quiero recordarlo, es un niño muy inteligente, salió a su padre y a su madre, que es el hijo de Joanny Sánchez, Teo, que está en este momento en La Habana, sabe Dios hablando mandarín o francés. Creo que este tipo de foro debe hacerse con mayor frecuencia. Creo que nuestra labor, además de informar, es de tratar de formar una audiencia y una teleaudiencia cada vez más inteligente. Y aunque parezca un chiste, no lo es. El mayor reto que enfrentamos los que estamos en los medios en los Estados Unidos no es tanto el terrorismo como la posibilidad de un golpe de Estado, que se implante una dictadura en Estados Unidos, que no va a ocurrir, que haya abusos de algún que otro juez contra periodistas, que no creo que vaya a ocurrir. Para mí el mayor peligro que enfrentamos son las Kardashian. ¿Por qué? Porque las Kardashian han sido las grandes culpables de la frivolización de los medios de comunicación en los Estados Unidos, que han llevado a los programas periodísticos, principalmente en inglés, a frivolizarse, a pasar de la noticia al espectáculo, al show business. Y para mí ese es uno de los mayores peligros que tenemos encima. Cuando vemos que 2 grandes cadenas se han convertido en portavoces del antigobierno y del progobierno, con fake news que parten no de los muchachitos y muchachitas en las redes sociales, sino de periodistas con nombre y establecidos. Yo creo que ese es el mayor reto y debemos combatirlo con un trabajo serio, honesto y con la capacidad de trabajo que tengamos que poner en ese esfuerzo. Muchas gracias.